doctora Marta Mogrovejo es médico de la Universidad de Medicina de ex-Rusia, magíster en bioética, médico asistente de la Unidad de Medicina Complementaria del Hospital Rebagliati. Doctora Marta Mogrovejo, adelante. Bienvenida. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Por favor, si puede pasarlo. Bien. Antes de empezar el tema, quisiera contarles la historia de unos restos óseos. Sabemos que en la naturaleza, si un animal sufre la fractura de una pata, está condenado indefectiblemente a morir obviamente por el resto de animales, ¿no? Entonces, cuando un grupo de arqueólogos encontró estos huesos de la prehistoria y en ellos podemos observar la presencia de un callo óseo, entonces uno se pone a pensar qué hubo detrás de ese callo óseo. Definitivamente ha tenido que haber una persona o varias personas que lo han protegido, lo han curado, lo han atendido, han limpiado la herida, lo han llevado a un lugar seguro, lo han alimentado, porque tengamos en cuenta que para que se produzca este callo óseo puede demorar fácilmente de 6 a 8 semanas. Lo han tenido que proteger, cuidar, con paciencia. Entonces podríamos decir que aquí podemos encontrar los primeros rasgos de lo que hoy llamamos humanización. Bien, entonces, ¿qué es humanización? Podríamos definirlo así. La humanización es la acción y efecto de humanizar. Es el proceso mediante el cual dotamos de cualidades humanas a algo. ¿Cómo cuáles? Cualidades como ser empático, ponerme en el lugar del otro, ser solidario, afectivo, cuidadoso, racional, porque tengo que tomar, obviamente para seguir mi vida tengo que usar la razón para tomar decisiones. Y también relacionales, porque somos seres sociales, nacemos en sociedad dentro de la familia. Y entonces, ¿qué será humanización en salud? Hay muchas definiciones, yo voy a tomar esta. Será el proceso de humanizar, el proceso de atención en salud que tiene como principales actores, obviamente, al profesional de la salud, al paciente y también su familia. Entonces, ¿qué será deshumanización? Nuevamente, obvio, como dicen aquí adelante, lo contrario, será algo que atente contra sus derechos, contra sus libertades, contra sus creencias, ¿sí? Contra su experiencia espiritual. Hablaban de cuidados paliativos. Muy bien. ¿Qué pasa si un paciente es creyente y solicite al final de la vida la presencia de un pastor, de un sacerdote? No podemos obviar eso, porque si negáramos la presencia de esa persona, estaríamos haciendo un acto deshumano. Bien, también serán todos aquellos procesos que van en contra de su calidad de vida. Esas exageraciones en los procesos e intervenciones quirúrgicas. ¿Bien? Causas de la deshumanización. Hay muchas. Voy a tocar algunas. La excesiva medicación. Tenemos multidisciplinaridad, pero nos falta la interdisciplina. Un paciente recibe de una especialidad, de 2, de 3, de 4, y muchos de esos medicamentos interactúan y lejos de beneficiar al paciente, le provocan un daño. Otra posible causa, la creciente tecnificación de la asistencia sanitaria. No digo que estemos en contra de la tecnificación. El problema es cuando creemos que solo con la tecnificación
vamos a poder ayudar al paciente, porque estaríamos haciendo un abordaje no integral en él. Otra posible causa, que va relacionada con la anterior, es cuando se hace un enfoque en la enfermedad y no en el enfermo. Tengamos en cuenta, y lo sabemos, que un mismo diagnóstico no es igual en 10 o 15 o 20 pacientes. Cada uno presenta su característica, porque se tiene que observar todas las dimensiones humanas cuando se produce el acto de la atención. Su dimensión física, que es por la que viene, pero no solamente viene por ella, viene también afectada su dimensión psicológica. Nadie está enfermo y está feliz. Se le va el sueño. Ve afectada su dimensión social, porque tiende el paciente a ¿qué? A aislarse. Se aísla. No quiero salir, no quiero comer. Bien. Afecta su dimensión también intelectual y su dimensión también espiritual. Bien, entonces eso es lo que está ocurriendo como una posible causa también de deshumanización. Otra, el individualismo. Yo trabajo solo, cuando podría yo aprovechar, pedir con un acto también de humildad, responsabilidad, va de la mano con la humildad, de pedir ayuda a mis otros colegas. ¿Sabes qué? Yo esto ya no lo puedo ver, te lo paso. Confío en que tú lo vas a hacer mejor. Entonces, eso es un problema. Nuestra sociedad se ha vuelto muy individualista. Otro, cumplimiento de metas, eso lo sabemos muy bien. Cumplimiento de metas en un sistema de salud. A veces esas metas son inalcanzables, imposibles. 6 pacientes por hora. ¿Quién? ¿Cuánto demora un paciente de la tercera edad? Mientras llega, si viene con su bastón, con su andador o en su silla de ruedas, hasta que pase por la puerta, hasta que se acomode, se te fueron los 6 minutos. Y todavía te falta evaluarlo, todavía te falta conversar con él. Bien. ¿Qué otra posible causa? La burocracia. Hace unos días escuchaba por la radio a una madre quejándose, esperando la respuesta de un informe para recibir los medicamentos que eran necesarios para un problema de esclerosis múltiple. Por el tono de la voz pensé que eran primero semanas, después pensé que eran meses lo que demoraba. Eran 2 años. 2 años que estaba esperando la respuesta, y con justa razón reclamaba la señora en una radio. Bien. Tenemos luego el trato inadecuado al colaborador de salud. ¿Qué condiciones laborales tienes? ¿Tu ambiente laboral es el adecuado? Vamos con lo simple. ¿El baño está cerca de ti? ¿O tienes que caminar 1 cuadra o cuadra y media o 2 para ir a un servicio? ¿Una silla la tienes adecuada? ¿Realmente te están promoviendo, están estimulándote para un crecimiento personal? ¿Te sientes así en tu trabajo? Entonces, todo eso también se llama un trato deshumanizado. Y obviamente también el descuido de la formación moral y ética, tanto en las áreas de pregrado, posgrado, pero no solamente allí, sino en la institución donde te encuentres, porque se tiene que promover ahí. ¿Cómo podemos hablar de bioética si en tu propio centro de trabajo no se impulsa eso? ¿Sí? La formación. Bien. Y ahora, ¿cuál es el principal problema? Bueno, veamos. El principal problema será o radica en cómo humanizar esas relaciones entre los profesionales de la salud, los pacientes, conjuntamente con la humanización de los procesos de salud. ¿Y cómo podemos hacer? No es una única vía, hay otras, pero yo diría que es una de las más importantes. Puede ser a través de ¿qué? Obviamente lo han entendido, a través de la bioética. La bioética, que es la conciencia de las ciencias médicas. Es una disciplina que se preocupa por la dignidad de las personas, ¿sí? Y nos brinda a través de sus principios los argumentos necesarios para humanizar las instituciones de la salud. En realidad esta preocupación no es de ahora. Esta preocupación data desde el siglo V a.C. Tenemos así, lo vemos en el juramento hipocrático, donde ya aparecen 2 principios del principialismo.
el principio de beneficencia y el de no maleficencia y la regla de confidencialidad. ¿Bien? Fundamento de la humanización. ¿Cuál será el fundamento de la humanización? La dignidad. La dignidad es una palabra muy mencionada en todas las declaraciones de los derechos humanos, en nuestra Constitución, en la cual se habla que todo ser humano está dotado de una dignidad inherente. ¿Y qué entendemos por dignidad inherente? Se refiere a respeto de la persona humana solo por el mero hecho de ser persona, independientemente si tiene salud, si tiene enfermedad, si tiene dinero o no lo tiene. Independientemente de ello, merece ser respetado. Llamado en otras palabras, también se le puede llamar dignidad intrínseca, ontológica, que la tenemos todos. El recién nacido tiene dignidad, aunque no es consciente de ella. Una persona con demencia senil, una persona con una enfermedad de Alzheimer, tiene dignidad, pero ya no es consciente de ella. ¿Sí? Entonces, hablamos que la persona es sujeto de derechos y por lo tanto esos tienen que ser reconocidos y tienen que ser respetados desde su nacimiento hasta el final de la vida. Bien, también podríamos decir que el ser humano es una persona que tiene en sí misma un fin. La persona en sí misma es un fin, no es un medio. ¿Y eso qué quiere decir? Que la ciencia, la tecnología, las instituciones, las políticas de gobierno tienen que servir para proteger a la persona y no al revés. Cuando se produce el giro, es decir, cuando se instrumentaliza a la persona y se vuelve un medio para servir a la ciencia, a la tecnología, a los gobiernos políticos que encontremos, entonces se está faltando a la dignidad de la persona. Bien, recordemos que es sujeto de derecho, no es un algo, es un alguien, no es un qué, es un quién, y por lo tanto merece ser respetado. Bien, la dignidad humana nosotros no la necesitamos comprar, no la necesitamos demostrar, la tenemos, nacemos con ella, ¿sí? Existe, sí bien, también la dignidad moral, en la cual el hombre puede ascender a niveles elevados por actitudes, por actos heroicos que puedan realizar. Bueno, podríamos nombrar cualquier héroe que nosotros tenemos en la historia, por decirlo, podríamos decir Francisco Bolognesi, o Alfonso Ugarte, o como hace un par de años atrás, en Francia, me llamaban el hombre araña, me acuerdo mucho, me llamó la atención en tiempo de pandemia, que se subió por un edificio, no sé cómo hizo, para rescatar a un niño. Y tanto fue el acto valorado que le dieron la permanencia en Francia, porque era ilegal. Pero el acto era tan digno que lo elevó. Pero también podemos descender a lo ínfimo, a lo infrahumano, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. La dignidad también tiene que ver con la integridad. No podemos abofetear, golpear, maltratar, segmentar a un ser humano. También implica el respeto a la intimidad. Por eso cuando atendemos, ¿qué hacemos? Lo cubrimos, ponemos el biombo, porque a veces estamos en circunstancias que no podemos evitarla, pero buscamos justo ¿qué? Proteger la intimidad del paciente. Donde hay masificación, no hay respeto a la dignidad humana. ¿Bien? También se habla de autonomía. La autonomía también se entiende como dignidad. Se entiende entonces que toda persona que tiene autonomía es digno. Pero ahí salta una pregunta. ¿Y las personas que no tienen autonomía, es que acaso ellas no serán dignas? El paciente que está en UCI ya no tiene autonomía, ya no es digno.
un paciente que tiene de repente, qué sé yo, una enfermedad como el Alzheimer, ¿no tendrá dignidad? Entonces, por eso es para pensar lo que acabamos de hablar. ¿Bien? Entonces, por eso hablamos que considerar una vida humana indigna por desarrollarse en condiciones físicas o psíquicas precarias implica una concepción materialista de la vida. Nosotros, como sociedad, estamos obligados a poder apoyar a aquellos que sean más vulnerables, ¿sí? Desarrollando todas sus capacidades y todas sus potencias al límite. Esa es la obligación también moral que tenemos nosotros como sociedad. Si ellos no hubieran recibido esa ayuda, quizá hubiéramos tenido estos campeones, por poner un ejemplo. Poco probable, ¿cierto? Poco probable. Entonces, ¿qué otros argumentos podemos tener? Tenemos varios argumentos en lo que es la bioética, pero vamos a utilizar la de la escuela principialista. Bien, aquí tenemos los principios más conocidos, los dos primeros, que son los principios de primer nivel. ¿Por qué de primer nivel? Porque son los básicos, los más importantes para llevar una convivencia social adecuada. El principio de no maleficencia, no hacer daño al otro, y el principio de justicia, que se refiere a la distribución equitativa de los recursos para evitar la discriminación. Los otros dos principios, que son de segundo nivel, que tienen que ver más con la persona, son el principio de beneficencia y de autonomía. Y entonces, ¿a qué también podemos llamar humanización de salud? En ella tenemos que tomar tres componentes muy importantes. La persona enferma y su entorno, y en eso me refiero a la familia, los colaboradores y agentes asistenciales de salud, y los aspectos organizativos, administrativos y estructurales. Podemos tener una excelente relación médico-paciente, pero si el paciente va a farmacia, solicita el medicamento, ¿y qué le dicen? No hay. Se va a sacar sus análisis, va, hace su cola y le dicen, no hay reactivos. Por eso esta es la triada de humanización, debe componer estos elementos para poder hablar. No solamente es el enfermo, no solamente es el profesional o los trabajadores de salud, sino también la institución, las políticas que ella lleva para poder realmente hablar de manera íntegra de lo que es humanización en salud. ¿Qué hacer? La gran pregunta. Pues, algunas recomendaciones. Emplear la bioética como una disciplina para la formación y el ejercicio del buen actuar de los trabajadores del campo de la salud, que tenga como fin, ¿qué cosa? La humanización. Y esto importante, contemplar al enfermo como una persona, no como un cuerpo que va a tu consulta, como decíamos líneas arriba, contemplarlo en todas las dimensiones humanas, hacer un abordaje integral del paciente, porque si no solamente sería una consulta fragmentada, estarías viendo una parte de tu paciente, no lo estarías atendiendo completamente. Otra cosa muy importante es una asistencia más humana y digna para el enfermo, sí, pero también para el profesional de la salud. Es muy importante porque el profesional de la salud no es una cosa. Hoy estás aquí y mañana te envían a otro sitio que tú ni siquiera sabes. Te enteras cuando... ¿Y qué pasó? No, eso hace un mes está la directiva. Pero yo recién me entero. No es una cosa. Merece respeto. También es un ser digno. ¿Me entiende? Como les decía, un lugar adecuado de trabajo. Empezando de repente por un escritorio, por una silla. Cosas simples que te promuevan también. Que sientas que eres estimulado, que puedes progresar en el lugar donde te encuentres. Y otro, es imprescindible también que la persona que ayuda y asiste a los enfermos se le brinde el soporte adecuado para un buen equilibrio psicológico. Recordemos, aunque parece lejano, para los que estuvimos en la pandemia, que fueron años duros. Nadie estuvo preparado para ello.
Muchos de los médicos asistentes de hoy fueron residentes en aquella época. Muchos de los trabajadores que estuvieron allí. Y yo me acuerdo mucho cuando una técnica, que bueno, nos tocó tratarla, me dijo: doctora, el primer día que llegué tuve que embolsar 30 muertos. De lo que embolsábamos uno a la semana, en un solo día tuve que embolsar 30. ¿Cómo superas eso? Porque no solamente era embolsarlo, había el temor de contagiarte y llevar ¿a dónde? La enfermedad a tu casa. Y si pasaba algo, la culpa la cargabas tú. ¿Creen ustedes que haber vivido todos esos años en emergencia atendiendo pacientes COVID no deja secuelas en nuestros colegas, en los trabajadores en general? Claro que sí. Por eso es muy importante ese equilibrio psicológico también, que hay que cuidarlo en nuestros compañeros. Bien, quisiera entonces, ahora sí, invitarlos a reflexionar qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro lugar de trabajo, en nuestra unidad, en nuestro servicio, en nuestro departamento, para poder lograr la humanización en la salud. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Marta Modovejo por su brillante exposición, que nos ha llamado a la reflexión para aplicar los principios éticos en nuestra práctica asistencial para resguardar la dignidad de nuestros pacientes. ¿Alguna pregunta? Entonces invitamos al doctor David Sánchez, presidente del Comité de Ética de Investigación, a la entrega de un diploma de reconocimiento de la doctora Marta Modovejo. En razón del tiempo, vamos a escuchar la ponencia de la doctora Estela Ospina